Les vuelvo a compartir la pantalla del tema que estábamos observando. Entonces, teníamos esta explicación, ¿no es cierto? Aquí teníamos una cronología de cómo se realiza un corte a una pieza con un plano, ¿no es cierto? Y aquí teníamos la representación diédrica de la misma pieza, pero solamente están representados un alzado y la planta, ¿no es cierto? Esto para entender cómo la pieza era en un inicio y en esta planta, ¿no es cierto? Y cómo la veríamos si elaboramos nuevamente el alzado ya seccionada, ¿no es cierto? Entonces nos permite ver la figurita y ver al interior cómo estaba constituida. Quiero que vayamos notando que cuando realizamos un corte, todas las partes que han sido seccionadas o que han sido intervenidas, en este caso, por el plano que teníamos acá, ¿no es cierto? Este de aquí, esas zonas han adquirido este rayado, ¿no es cierto? Este patrón lineal inclinado que nos define las superficies que fueron cortadas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, vamos a ver cómo se representa ya en el dibujo el corte, ¿no es cierto? Y es a la larga lo que nosotros tenemos que recrear en AutoCAD. Dice, como se puede observar, las líneas ocultas, representadas con línea de trazos correspondientes al alzado, han sido eliminadas. ¿Esto por qué? Porque si ustedes se enfocan netamente en este grafiquito de aquí, ¿no es cierto? En este de acá. Aquí tenemos esta vista de planta, ¿no es cierto? Acá, en la izquierda, tenemos el alzado original y la planta original. Ahora, en la planta, ¿no es cierto? En la planta se han elaborado estos indicadores AA, ¿no es cierto? Indicadores AA que atraviesan a la pieza a lo ancho de la misma y señalan con unas flechitas hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo termine de cortar la pieza justo por donde pase esa línea de trazo corto y trazo largo, yo voy a revisar todo lo que quede por encima de esa figura y voy a obtener la vista que tengo en la parte superior de esta. O sea, voy a obtener esta vista de aquí. Entonces, fíjense que hemos conservado esta línea de eje que definía esa ranura que tenemos hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y hemos conservado la línea de eje del agujero pasante, pero las partes de la pieza sólidas por donde se seccionó la pieza, se la cortó, las expresamos con este rayado. Entonces, cuando yo quiero elaborar un corte, voy a necesitar una de las vistas que nosotros normalmente ejecutamos en una representación diédrica. En este caso están haciendo en la vista de planta y están obteniendo un nuevo alzado, pero ya cortado, ¿no es cierto? Y ahí podemos evidenciar por dónde ha pasado ese plano que cortó la pieza y podemos ver el interior de ese agujero, ¿no es cierto? Podemos ver el interior de esa ranura y nos sirve para ya poderlas evaluar de una mejor manera, para tener una mejor concepción de la misma, ¿no es cierto? El plano a ver, ponemos estos gráficos. El plano de corte se representará con una línea de eje, es decir, línea y punto o línea larga, línea corta, ¿no es cierto? Resaltado con dos trazos gruesos al final y con dos flechas indicando la dirección de proyección del corte. Además de la utilización de letras mayúsculas para identificar y denominar el corte. Si el plano de corte es evidente, no haría falta representarlo. Yo, la verdad, no soy muy partidario de eso. Prefiero que siempre con la lineecita de eje y con los indicadores se represente por dónde va a ir el corte. Ya que eso de ser muy evidente podrá servir por una figura tan sencilla como esta, pero una figura un poquito más compleja no vamos a poder decir lo mismo. Ahora, a veces se escucha corte, a veces se escucha sección, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gran diferencia? Un corte se tendrá que representar con todas las líneas de contorno que contiene la pieza una vez que eliminamos
lógicamente, imaginariamente, la parte que queda entre el plano de corte y el observador. Mientras que en una sección es la representación del plano de la pieza por donde pasa el plano de corte. Pensando en un aserrado sería el trozo de pieza por donde pasara la sierra. Aprovechando el ejemplo anterior, tenemos el corte y la sección. Entonces, fíjense, el corte simplemente aparecen todas las líneas, aparecen las partes por donde ha sido cortada la figura, y la sección solamente nos muestra los elementos cortados, ¿no es cierto? No veo yo el resto de las líneas y cómo es la figurita, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve una sección? Bueno, tiene unos usos un poquito digamos, el alcance de las secciones ya están un poquito por fuera de lo que a nosotros nos corresponde estudiar. Pero a veces se necesita también entender cómo es la geometría de las piezas una vez que han sido cortadas, ¿no es cierto? Entonces ahí se vuelven muy prácticas las secciones. Pero es evidente que el corte es un dibujo, una representación más completa que aclara muchísimo cómo está compuesta internamente una figura. ¿Qué normativa existe detrás de este rayado en donde la pieza ha sido seccionada? Bueno, pues hemos visto cómo los planos afectados por el corte sección se resaltan mediante un rayado fino de líneas paralelas realizadas a 45 grados de inclinación con respecto a los ejes de simetría o a los ejes del plano, ¿no es cierto? La separación entre líneas de la pieza nunca deben ser inferiores a 0,7 milímetros ni superior a 3 milímetros, ¿no es cierto? Eso es lo que estipula la norma. Este rayado debe realizarse según se indiquen las normas UNE 1.032.82 o lo que es igual la ISO 128. En el apartado rayado encontrarás las normas para el rayado y cortes de secciones. Bueno, en realidad no quisiera profundizar mucho en esto del rayado. Entonces, haciendo una valoración general, los cortes y secciones se realizan para conseguir mayor claridad en zonas interiores de las piezas. Para diferenciar de las vistas normales, los cortes y secciones deben estar rayados por líneas a 45 grados. Acá faltaría indicar que los cortes permiten la acotación de elementos que normalmente no son bien expresados o no están muy representados en las representaciones diédricas. En los cortes se dibujan todas las aristas y contornos que tiene la pieza, una vez que eliminamos la parte anterior al plano de corte, y en la sección solo se dibujan las superficies intersectadas. ¿Está bien? Bueno, aquí hay algunos ejemplos de cortes, pero yo tengo otro documentito más completo al respecto. Déjenme les abro y les indico algunos ejemplitos de piezas ya cortadas en donde se logra identificar de mejor manera cómo funciona un corte. Entonces vamos a compartir la pantalla de estos ejemplos. Entonces, aquí tenemos un primero. A ver, aquí también aparece otra noción que vale la pena de una vez introducirla, aunque para nosotros no va a ser tan útil y no es muy común, está supeditada a ejemplos muy puntuales, que es la rotura. Aquí tenemos un ejercicio de rotura. Fíjense en esta parte de aquí. Entonces, la rotura, ¿no es cierto? Bien, que en este caso vendría a ser esta partecita de la pieza, ¿no es cierto? Esta parte, esta ranura circular, nos aparece como rotura acá. ¿Cómo se la expresa? Con esta línea justamente de rotura, es una línea irregular que representa que se ha roto la pieza en esa parte para poderla expresar. A su vez también aquí tenemos otra herramienta que se llama un detalle, ¿no es cierto? El detalle es esta de aquí. Fíjense que solo el autor ha decidido dar énfasis a esta parte de aquí, que a la larga, en la perspectiva, podemos ver que es este ingreso del agujero, ¿no es cierto? Y luego tenemos más abajo, ¿no es cierto? La representación de un corte. Ahora bien, aquí vemos que la pieza ha sido recortada de una manera
hasta cierto punto podríamos decir irregular, porque vemos que aparece el primer agujero, ¿no es cierto? Aparece el agujero pasante grande y también aparece la sección de la llanura. ¿Cómo hicieron posiblemente ese corte? Bueno, a lo mejor lo hicieron de la siguiente manera. Vamos a utilizar una línea, no podemos utilizar en Zoom una línea normada, pero vamos a utilizar una línea que represente ese corte. Entonces, muy probablemente ese corte fue realizado así. Empezaron por aquí, ¿no es cierto? Empezaron por aquí, luego vinieron hacia acá, en esta dirección. Luego, cortaron la pieza transversalmente así, ¿cierto? De esta manera. Entonces, más o menos así, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que un corte no necesariamente tiene que ser en una sola línea recta o con un plano recto, ¿no es cierto? Puede ser una serie de planos que adoptan una forma muy particular para realizar el corte, ¿no es cierto? Repitamos nuevamente esa secuencia de líneas que representarían por dónde se hizo el corte. Entonces, por la representación que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Por esta representación que yo tengo aquí, me puedo imaginar, me puedo atrever a pensar que aquí hicieron lo siguiente. Subieron con un corte por aquí, luego a lo mejor vinieron hacia acá, en esta parte cortaron transversalmente hasta donde la pieza ya se cierra, ¿no es cierto? Más o menos así. Entonces, ¿se puede hacer eso? Por supuesto que se puede hacer eso. Estoy haciendo un corte irregular, pero que ya me permite ver todas las partes interiores de esta piecita que tengo expresada acá en la isometría. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, acá en este ejercicio 2 no tenemos como tal un corte. Aquí lo que tenemos es otra vez un plano de detalle. Fíjense que este plano de aquí no tiene o no obedece ni a un perfil, ni a un plano de alzado, ni tampoco a una planta. Simplemente han cogido y se han orientado directamente con este ángulo para poder visualizar cómo es esta parte central de esta pieza. Son pequeñas herramientitas de representación que pueden permitirle al intérprete de nuestros planos siempre tener una mejor visualización de los mismos. Avancemos. A ver, acá tenemos otras figuritas y aquí vamos a tener nuevamente la representación de un corte. Entonces, fíjense en esta pieza de aquí. Aquí tenemos esta pieza que se la ve en perspectiva en la esquina superior derecha, ¿no es cierto? Acá tenemos una vista de planta de la pieza, ¿no es cierto? Donde lógicamente cuesta un poquito identificar cada uno de sus elementos, pero bueno, mientras más se la mira, más entendemos que esta vista de aquí, esta de acá, vendría a ser la vista de planta, vista superior. Y luego tenemos el alzado de esta figurita, ¿no es cierto? Aquí, en la parte de abajo. Ahora, en el alzado de la figura, ¿no es cierto? Han generado una pequeña rotura para ver qué medidas tiene el agujero ese de la platina inferior, pero también se ha elaborado una línea de corte, aunque no está expresada, es decir, no la han denominado como corte AA, corte AB, corte BB, yo qué sé, la denominación que se quisiese, pero prácticamente si yo sobrepaso esa línea de corte, la línea de corte estaría por aquí. Recuerden que la línea de corte no es más que un plano de corte, ¿no es cierto? Entonces está justo por aquí. Y en vez de poner el perfil normal de la figura, están poniendo el perfil ya seccionado de la figura, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver que si dividimos la figura por la mitad, lo que veríamos en realidad es este gráfico que tenemos aquí a la derecha, ¿no es cierto? Donde todas las partes que han sido cortadas están representadas con ese interlineado, con esas líneas inclinadas a 45 grados, ¿correcto? Entonces, vemos que lógicamente permiten y aclaran muchísimo la visualización, los cortes de las distintas figuras. Vamos a ver más acá. Aquí tenemos
otra figurita, bueno, en esta no están haciendo una práctica de corte, aquí sí, esta es interesantísima, esta sí nos va a permitir develar mucha información respecto a cortes. Entonces, observemos la perspectiva que tenemos de esta figura. Ya es una figura un poquito más compleja, con uno que otro plano inclinado, curvaturas, agujeros, agujeros que no son 100% pasantes, sino que tienen una primera profundidad y posteriormente se hacen más pequeños, una ranura en la parte de atrás. Entonces, para representar esta figura con un alzado que ya de entrada devele todo respecto a la misma, fíjense lo que hace el autor. Coloca el dibujo de la planta, ¿no es cierto? Es decir, visto desde arriba. Genera el corte, aquí sí está muy bien expresado, corte AA. Fíjense que no es un plano, ¿no es cierto? Si vamos así mismo, repasando estas líneas de corte, vemos que empiezan por aquí, ingresado una cierta distancia, baja el plano de corte o la línea de corte, corta este agujero que incluso en la perspectiva ni veíamos, porque ha estado en la parte de atrás, vuelve a subir, lo atraviesa justo por la mitad de este agujero inclinado, ingresa un poco más y sale por el agujero, ¿no es cierto?, el segundo agujero, podríamos llamarlo, o el agujero superior. Si hacemos ese corte como se ve ahí en verde, obtenemos la vista que está acá inferior, que sería un alzado de la sección AA. Fíjense cómo yo me doy cuenta de varios detalles. Primero, observemos la perspectiva nuevamente. En la perspectiva yo ni siquiera sabía que en la parte de atrás habían esos agujeros. Por supuesto que esa perspectiva está todo coloreada, no está con las líneas ocultas ni nada, pero también tratemos de pensar que si es que estuvieran expresadas, habría una cantidad de líneas ocultas tan grande que a lo mejor no terminaríamos de entender la figura. Pero aquí veo con mucha claridad cómo este agujero, ¿no es cierto? Un agujero M42, 2X, ¿no es cierto? Que termina con un avellanado. Vemos las distancias de los agujeros. Entiendo perfectamente cómo es ese agujero pasante central, ¿no es cierto? Que empieza con un diámetro de 180, pero termina con un diámetro de 80. Veo y puedo acotar perfectamente las curvaturas de esta inclinación que tiene la figura aquí, ¿no es cierto? Por un lado de 50, con un radio de 50, por el otro lado con un radio de 30. Y finalmente comprendo qué tipo de agujero tenemos en la parte izquierda, ¿no es cierto? Con ese agujero de diámetro 80 que termina en un diámetro 40, ¿no es cierto? Puedo ver la otra parte de la ranura, puedo ver la parte interior de ese elemento inclinado, lo vamos a ver, ¿no es cierto? Es decir, me ha aclarado muchísimo cómo esta pieza está conformada, ¿correcto? Entonces, esta sí es una pieza bastante compleja de acotarla y de representarla diédricamente y con perspectiva. ¿Por qué digo complejo? Porque a pesar de hacer ese ejercicio, ¿no es cierto? Hacer la representación diédrica, hacer una representación en perspectiva, el exceso de líneas ocultas me van a dificultar muchísimo poder apreciar la verdadera naturaleza interna del elemento. En cambio aquí me ha quedado muy claro, me ha quedado muy completa la información de cómo en realidad está hecho este elemento. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Aquí no tenemos una perspectiva de esta figura, ¿no es cierto? Solamente tenemos una vista superior de planta que se la secciona transversalmente y luego podemos ver cómo es la figura al interior, ¿no es cierto? Sobre todo en este nervio central de la pieza. Y bueno, figuras mucho más complejas por acá. Aquí tenemos un corte 100% transversal a esta pieza dorada que tenemos aquí, ¿no es cierto? Es decir, un corte 100% transversal o simétrico, si es que se lo quiere,
es que se divide a la pieza justo por la mitad y luego se expresa un alzado de la misma, ¿no es cierto? Pero ya seccionado. Entonces, claro, aquí lo que gano es que me permite entender cómo es al interior esta figurita, ¿no es cierto? Y yo no pierdo, más bien gano muchísimo en apreciación. Aquí vemos que hemos hecho el corte en el alzado, ¿no es cierto? Hemos escogido este como alzado y luego vemos como planta este de acá ya seccionado. Me parece que acá también tenemos otro corte. Tenemos un corte, fíjense ustedes, en B, por así decirlo. Ingresa por aquí y sale por acá el plano de corte. Y aquí tenemos todas las nociones de los redondeos distintos que tiene esta figurita de acá, ¿no es cierto? No sé si en base a estos ejemplos, Raúl y Andrés se va entendiendo un poco cómo funciona esta herramientita y qué es lo que hace. Sí, sí, Boris, está entendido. Listo. Ahora, muy bien, les cuento que todas estas que hemos visto, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos una última, ¿no es cierto? También está, bueno, esta no está seccionada ni cortada, esta pieza circular. Bueno, estas son piezas, la verdad, bastante complejas. No vamos a negar que aquí hay muchísimos elementos geométricos, perfiles y todo lo demás que serían muy difíciles de representar, pero creo que a pesar de que nuestro conocimiento en representación, por así decirlo, no es extensísimo, es suficiente con el corte para entender estas figuras de mejor manera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a un poco plantear lo que vamos a hacer el día de mañana. El día de mañana vamos a tratar de buscarnos una serie de figuritas o a lo mejor una sola figurita a la cual vamos a realizarle la representación diédrica, vamos a realizarle la perspectiva, vamos a acotar la representación diédrica, ¿no es cierto? Y vamos a ver hasta dónde nos alcanza la normativa de acotación para poder acotar la misma. Y luego, para darle un mejor énfasis a la figura, le vamos a aplicar o ejecutar cortes y luego vamos a ver la representación, ¿no es cierto? La proyección de dichos cortes. A ver cómo nos quedaría la pieza. Ese va a ser el ejercicio que vamos a realizar el día de mañana y va a ser la parte novedosa que ustedes implementarán en el proyecto final que quedará planteado desde el día de mañana para que ustedes ya lo puedan empezar a realizar. A los compañeros aquí conectados, no sé si les queda alguna duda o algo que de repente no está muy claro con respecto a esta temática. Sí está entendido, profe. Listo. Ahora, algo que quizás valga aclarar un poquito como preámbulo, y es una pregunta que me hacen muy común. Profe, o sea, perfecto, hacemos el corte, hacemos la representación de la nueva vista que se obtendría cortando. Y yo tengo que coger y dibujar cada una de estas líneas de aquí a 45 grados. No. El AutoCAD dispone de una herramientita que genera justamente estos patrones, ¿no es cierto? En AutoCAD la herramienta se denomina sombreado y es muy fácil hacer esta parte de aquí. Nos ahorra muchísimo tiempo comparado al dibujo técnico tradicional y nos permite aclarar enormemente estas figuritas. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver hoy. En cuanto a estos elementos adicionales que hemos visto, planos de detalle, roturas, a lo mejor un plano inclinado que nos permita tener una visualización exacta de una sola parte de la pieza, son elementos que ustedes tranquilamente los podrían recrear y que no van mucho de la mano de un proceso o de una normativa marcada. Más bien ahí ya entra la parte creativa de quien diseña un plano para poder darle al intérprete mayores herramientas de entendimiento de lo que es la pieza, la figura o lo que sea que estemos representando gráficamente.
buscaremos en estas pocas sesiones más que nos quedan, hacer ejemplos puntuales de aquello, que no es difícil, la verdad, y la ventaja del AutoCAD es que ya teniendo los diseños hechos, nosotros podríamos tranquilamente tomar ciertas partes y repetirlas y orientarlas de tal manera que sean muy visibles para nosotros. ¿Está bien? Entonces, ese sería el trabajo que realizaremos mañana. Eso es el contenido teórico de esta parte de la materia. Y con esto quedamos con todo el conocimiento necesario para realizar verdaderos planos de distintas figuritas que pueden ser representadas de manera técnica y apegados a una normativa. Así que con eso terminamos la clase de hoy. Les espero el día de mañana, estimados estudiantes, pues y complementaremos estos contenidos teóricos con una sesión ya práctica en el AutoCAD para realizar estas prácticas de cortes. Una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Mañana, profe, gracias. Mañana, muchas Hasta gracias. hasta luego.